Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo a las mujeres de la Biblia y vamos con el tema número 56. El tema de hoy, Herodías y su hija, seductoras y asesinas. Bueno, esta historia la vamos a encontrar en 3 evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos. Y vamos igual como le hicimos el tema anterior, a ir combinando estas citas para profundizar y para enriquecer esta historia y cómo la palabra de Dios nos deja estas 3 versiones de la misma historia para que podamos entenderla de mejor manera. Vamos a empezar con Lucas capítulo 3, versículo 19. Dice así: Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Lucas nos está platicando apenas de la presentación de esta persona, Herodías. Herodías era esposa de Felipe y Felipe era hermano de Herodes. Pero este hombre y esta mujer estaban tan depravados que tenían una relación como si fuera marido y mujer, es decir, el cuñado con la cuñada. Aborrecible, detestable esa situación que ella estaba viviendo. Y recuerden que Juan el Bautista, no el apóstol, Juan el Bautista, él vino, acuérdense, a preparar el camino. Y Juan predicó acerca del arrepentimiento. Y cuando hablaba acerca del arrepentimiento, Juan, el hijo de Elizabeth, recuerden que ya hablamos de ella, Juan, obviamente para que la gente se arrepintiera, pues les mostraba sus pecados. Y el pecado de Herodes era estar con su cuñada. Entonces, Juan constantemente reprendía a Herodes por causa de esta situación. Y le decía, no está bien. Vamos a ver otras versiones. Pero dice que como Juan le estaba reprendiendo, Herodes lo echó en la cárcel para que dejara de reprenderlo, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice Mateo 14, dice. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, para cuando leemos lo de Lucas 3 y que nos vamos, esto solamente es como un antecedente. Realmente nos vamos a quedar con Mateo y Marcos. Y cuando vamos a Mateo 14, Juan el Bautista ya estaba muerto. Y entonces la fama de nuestro Señor Jesús ya había crecido mucho por todas las señales y milagros. Y recuerden que Él también hablaba de este arrepentimiento, de volvernos a Dios. Y entonces, cuando Herodes ve y se entera de la fama de nuestro Señor Jesucristo, él dice: es Juan el Bautista que resucitó. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y al oír esto Herodes, dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Fíjate, aquí allá Marcos nos está diciendo la forma. Aquí en Mateo solamente nos había dicho que estaba muerto, pero en Marcos ya nos dice que él fue el asesino. Herodes asesinó a Juan decapitándolo. Vamos a seguir leyendo en el 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Y nos repite, también Marcos dice: esta es la razón. Por este pecado fue que sucedió todo, por el pecado que Herodes cometía con esta mujer, su cuñada. Los dos eran malvados. Vamos a seguir leyendo en el 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces Herodías, ¿quién era? Su cuñada, la cuñada de Herodes, la mujer de Felipe.
Vamos a regresar a Mateo 14. Vamos a ver cómo nos lo explica Mateo. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Fíjate, ya en el 5 ya nos dice, Herodes quería matarlo. ¿Ven cómo por eso estoy combinando estos versículos? Porque entonces nos va enriqueciendo y vamos conociendo más. Por eso Dios nos dejó estas 4 versiones del Evangelio, para que encontremos y nos enriquezcamos y estudiemos y profundicemos en su palabra. Vamos a regresarnos a Marcos 6. Vamos a ver ahora sí, porque dices, bueno, ok, el asesino fue Herodes. Vamos a ver si sí es cierto. Marcos 6, 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. O sea, ya sabemos que Herodes quería matarlo, pero que no lo mataba porque tenía al pueblo. Pero vamos a ver que Herodías, la cuñada, ella lo acechaba a Juan y deseaba matarlo, pero no podía, por la misma situación. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjate, Herodes quería matar a Juan, pero Herodes tenía temor del pueblo. Pero a la vez, Herodes entendía que Juan tenía razón. A la vez, pero era su concupiscencia de Herodes que quería estar prendido a esa mujer seductora, a una mujer, digámoslo así, adúltera, una cuñada adúltera, peor aún, ¿no? Y dice que cuando Herodes escuchaba a Juan, él quedaba maravillado y de buena gana le escuchaba porque Juan era muy sabio y Herodes se maravillaba de esta sabiduría. Vamos a leerle el 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Es que de verdad este hombre estaba dominado por su concupiscencia. Este hombre no pensaba con la cabeza, sino con sus pasiones bajas y sus deseos lasciviosos. Y entonces, fíjense, ya tenía su cuñada. No había respetado a su hermano. Y en esta ocasión tampoco respetaría a la que no era su mujer, pero que tenía por mujer. Pero no crean que Herodías había sido engañada. No. Ahorita vamos a seguir leyendo. Dice el 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Pero antes de explicar esto, quiero que volvamos a Mateo 14. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Fíjense, aquí dice, le bailó. Pero yo no creo que le haya bailado el ratón vaquero, o le haya bailado, no sé, alguna canción de Cepillín, o una danza rítmica de las que ponían, bueno, ya digamos el jarabe tapatío, ¿no? Yo no creo que le haya bailado nada de esto. Le bailó, si lo pusiéramos en nuestros tiempos, de esas músicas modernas que hay ahorita, seguramente la hija de Herodías traía muy poca ropa, o traía ropa con transparencias, o traía ropa con escotes muy pronunciados, se le veía el pecho, se le veía las piernas, tal vez la espalda, tal vez el abdomen, traía alguna ombliguera o un tipo top, tipo brasier. Estoy siendo muy específicas, hermanas, porque quiero que consideremos cómo nos vestimos. ¿De qué forma le bailó la hija de Herodías a Herodes? Que este hombre no pudo pensar más y hasta le prometió la mitad del reino. Fíjense que esto me recuerda a la clase o el tema también que vimos de la reina Esther. Pero la reina Esther, cuando entró con el rey Asuero,
no iba vestida con ligerezas. Al contrario, llevaba su vestido real, su vestido de reina. Iba vestida con propiedad, con dignidad. Y ella en sabiduría y en gracia de Dios pudo conquistar el corazón de Asuero. No en impurezas, no en iniquidades, no en depravaciones. Pero esta jovencita, seguramente era joven, claro, porque de otra manera no le hubiera gustado a Herodes, ¿no? Le bailó a Herodes enfrente de todos. Bueno, pero ¿de qué podían escandalizarse si ya era bastante escandaloso que tuviera a su cuñada por mujer? ¿De qué podían escandalizarse? Pues nadie se escandalizaba. Ella danzó enfrente de todos, de los príncipes, de los tribunos, de los principales de Galilea. Danzó y agradó a Herodes y a todos los que estaban con él. Y entonces Herodes le dice, pídeme lo que quieras. Ya me lo imagino, como si estuviera drogado o ebrio, dominado por el deseo de esta pasión horrible, dominado y diciéndole, pídeme lo que quieras. Y yo les digo aquí, no podríamos decir, ay, pobrecita de Herodías. Para empezar, nada de pobrecita, porque estaba con su cuñado. Pero vamos a seguirle. Vamos a Marcos 6. Saliendo ella, dijo a su madre, o sea, la hija, dijo a su madre, ¿qué pediré? Porque me prometió darme todo el reino. Digo, la mitad del reino, o sea, digo, qué barbaridad. Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Por eso te digo, pobrecita de Herodías, no, fue un plan. Tal vez Herodías no podía salir y bailar de tal manera y conquistarle así. Fíjate, seguramente la hija de Herodías era bastante hermosa, físicamente hermosa, y ella sabía que provocaba cierto deseo en Herodes, su hija. No creo que se le ocurriera de repente, yo creo que ella miraba y se daba cuenta que Herodes estaba tan dominado por la carne que sentía deseo no solamente por Herodías, sino también por su hija, que en este caso era su sobrina, porque seguramente la hija era hija de Felipe. O sea, este hombre no sentía respeto ni por su sobrina, era un libidinoso. Y Herodías se dio cuenta y utilizó el pecado y la carnalidad de Herodes y utilizó la belleza de su hija para manipular a Herodes para hacer lo que ella quisiera. Y como le juró darle todo, ya era un juramento. Acuérdate que no se podían echar para atrás porque entonces iban a ser hombres sin palabra. Y eso no podía ocurrir. Ellos no se podían arrepentir. Entonces dice, ya lo tengo, ya, cayó en la trampa. Quiero la cabeza de Juan el Bautista, porque quiero que me deje en paz. Versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey, o sea, la hija también una perversa, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Sin acongojarse, sin sentir feo, sin nada. Vamos a ver cómo lo dice Mateo. Dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Él ya la había jurado, dice el versículo 9, ya no se podía echar para atrás, por eso se pone triste. Porque Mateo nos estaba hablando de que a él le gustaba escuchar a Juan. Versículo 26 de Marcos. Dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Fíjate, no quiso decirle, estás loca. Pues cómo no, si este hombre estaba dominado por otra cosa, no por el cerebro, sino por otra cosa. 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Y esta mujer realmente, estas mujeres, yo creo que muchos asesinos seriales o muchas noticias que hemos visto
se parecen mucho, ¿verdad? A esto. La madre instruyendo, nos dice Mateo, instruida por su madre. Dice que nosotros instruyamos al niño en el camino de Dios. ¿Qué es instruir? Enseñar con diligencia. No nomás es enseñar de vez en cuando, sino es enseñar con diligencia, con constancia, con perseverancia. Y esta mujer instruía con diligencia y con perseverancia a su hija a ser una seductora y asesina. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijas? ¿En qué instruyes a tus hijos? ¿Qué ejemplo les estás dando? Vamos a leer Mateo 14. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Ahí estaba su trofeo. Ahí estaba. Lo que tanto quería Herodías, la hija se lo dio. Las dos igual de perdidas. Las dos matando a un profeta de Dios. El mismo Señor Jesús dijo que como Juan el Bautista, no había. El mismo Señor Jesús dijo eso. Y estas mujeres asesinaron, junto con Herodes, a Juan el Bautista. Hermanas, tengamos cuidado en qué estamos enseñando a nuestras hijas. Tengamos cuidado cómo nos estamos dirigiendo, cómo nos vestimos. No seamos seductoras, no seamos asesinas. No instruyamos para el mal, sino al contrario, enseñemos a nuestros hijos el bien. Que seamos ejemplo de bondad, de piedad, de pureza, pero nunca de algo así, hermanas. Aprendamos de estas perversas mujeres. Que Dios les bendiga, hermanas.